Muy bien, entonces en el día de hoy tenemos en esta primera instancia, esta primera parte de nuestra clase magistral gratuita, en este ciclo del postítulo de terapia sistémica breve, a Francisco Romero, quien nos viene a exponer una clase acerca de la importancia del rol de los cuidadores en la terapia del abuso sexual, aportes de las terapias breves. Francisco Romero Cabrera es docente del postítulo de terapia sistémica breve, también director del Diplomado de Trauma del Desarrollo y es parte del Instituto del Grupo Palermo Chile desde el año 2017. Por lo tanto, también es una de las figuras que obviamente aporta muy valiosamente a nuestro instituto y de lo cual estamos muy contentos de que siempre podamos tener parte del cuerpo docente personas con experiencia y profundidad clínica. A propósito de esto, Francisco también es supervisor y asesor técnico de programas especializados en infancia y adolescencia, en especial de la línea de maltrato, abuso sexual y trauma infanto-juvenil, lo cual siempre nosotros resaltamos que nuestro cuerpo docente tiene una profundidad bastante mayor en la parte clínica, con experiencia, lo cual es lo que esperamos ir mejorando entre todos el profesionalismo dentro de la terapia. Así que desde ya, Francisco, a partir de ahora ya dejo la oportunidad y bueno, darte también y decirte buenas tardes para ti. Adrián, buenas tardes. Ujú. Bueno, muy bien. Bueno, Desde ya dejo para que tú seas el coanfitrión y tengas la posibilidad ya de poder usar los controles y poder compartir también tu pantalla. Así que bienvenido para ti y desde ya entonces te cedo la palabra. súper. Muchas gracias, Adrián. Bueno, primero agradecer a todas las personas que están conectadas, quienes también se interesen por este tema en el canal de YouTube. Sí. Vamos a hablar, como les decía Adrián, sobre lo importante que son los cuidadores, las cuidadoras de niños, niñas o en general de personas que han sido víctimas de agresiones sexuales, ¿ya? Pero también cuando reconocemos su importancia, también reconocemos el cómo la terapia busca potenciar su rol, ¿cierto? Y busca también ser un espacio de cuidado para esas figuras, ¿cierto? Cuando hablamos del impacto que tiene el abuso sexual, no solo pensamos en el impacto que tienen las víctimas, ¿cierto? O también entendidas como víctimas, ¿cierto? Pensamos también en las familias, ¿cierto? En la traición que muchas veces hay detrás de una situación de abuso sexual, lo confuso de la situación, las crisis que se generan, los quiebres familiares que están presentes, ¿sí? Entre otras cosas que vamos a ir revisando. Entonces también entendemos que la terapia es un espacio de acompañamiento también para esos cuidadores. No es un espacio de exigencia, es un espacio también de cuidado para ellos y de potenciar su rol. Bien, voy a partir con algo muy rapidito, porque les prometo que rápidamente vamos a entrar al tema del trabajo con los cuidadores. ¿Ya? Cuando uno piensa en la prevalencia de abuso sexual, por supuesto, las prevalencias fluctúan dependiendo de el año en el que se hizo un estudio. Obviamente las prevalencias los estudios más actuales suelen tener prevalencias más altas porque preguntan mejor, porque las encuestas están mejor elaboradas, ¿ya? Porque hay más visibilización social sobre el tema de la violencia sexual, ¿sí? Si pensamos en los datos más recientes que tenemos en Chile, que en general el consenso es que los datos más recientes son de la segunda encuesta de polivictimización, ¿ya? La prevalencia de victimización sexual estaría cerca del 23-26%, ¿sí? Eso es alto, ¿ya? Pero entonces uno lo compara con prevalencia en otros países, pero también tiene que ver mucho con la edad a las que se pregunta y también tiene que ver mucho con la forma en que se pregunta, ¿ya? Incluso si lo exploráramos encuestas realizadas a adultos, ¿ya? Donde los participantes que responden a sobre haber vivido abuso sexual son personas sobre 30 años, las prevalencias en esos casos pueden llegar al 30 al 40%, ¿sí? Entonces es muy probable que en algún momento de los acompañamientos terapéuticos, las personas que ustedes acompañan, ¿cierto? Sus pacientes, las personas que participan junto con ustedes de la terapia, les señalen que han vivido situaciones de abuso sexual. Y el desafío es cómo acompañamos, ¿sí? Cómo acompañamos a esas personas y cuando son niños, niñas y adolescentes, el desafío es también cómo acompañamos a sus cuidadores, a los adultos responsables.
Definir abuso sexual, por supuesto, en general, esta es una definición bastante consensuada. Le vamos a agregar algo a la definición que seguramente está archiconocida. Por abuso sexual nos referimos a toda interacción que puede o no tener un contacto directo en el que una persona es utilizada por otra para obtener satisfacción o gratificación sexual. ¿Ya? Además de la utilización de la persona, el abuso sexual se define por una situación en la que no existe un consentimiento o no es posible un consentimiento real, ¿cierto? Un acuerdo real. Esa falta de consentimiento o esa imposibilidad de consentimiento puede estar relacionada a diferencias de poder, edad, autoridad, habilidades, ¿cierto? O también esa imposibilidad de consentimiento puede estar dada por la utilización de algún medio coercitivo, la fuerza, la amenaza, aprovechamiento de una situación de dependencia, aprovechamiento de una situación en que la persona estaba privada de sus sentidos o se encontraba con la conciencia alterada. Sí. Entonces, en general, cuando definimos abuso sexual, nos referimos a una interacción con o sin contacto en el que el consentimiento no era posible o no fue real, producto de diferencias de poder o de coerción. ¿Ya? Pero también las definiciones más actuales de abuso sexual agregan a esto que el abuso sexual comienza con todo el proceso de preparación y de manipulación de la víctima. ¿Cierto? Nosotros sabemos que la mayor parte de las agresiones sexuales que viven niños, niñas y adolescentes son situaciones ejercidas por un conocido, por un familiar, por alguien cercano a la familia, y que muchas veces se basan en un porcentaje importante en la manipulación, en el aprovechamiento de un vínculo de confianza. Y el abuso también empieza allí, empieza cuando el agresor, la persona que comete el abuso, comienza a preparar, a manipular a la víctima para cometer los abusos y también continúa cuando los abusos se dan a conocer, cuando se producen las develaciones, cuando se producen denuncias, y pese a que los agresores no tienen acceso a las víctimas nuevamente, como cercanía, acercamiento eh, físico, ¿sí? Pueden seguir utilizando estrategias para silenciarlas, para confundirlas o para desprestigiarlas. Y eso también forma parte del proceso abusivo. ¿Sí? Entonces, un abuso sexual no es solo el evento de interacción sexual, sino es que es todo ese proceso de preparación, manipulación y todo el proceso posterior a la develación, de silenciamiento, de desprestigio que puede ocurrir. ¿Sí? La terapia también busca acompañar, por supuesto, cuando se dan estas situaciones. Ahora, cuando nos preguntamos en el caso de niños, niñas y adolescentes, ¿qué rol tienen los adultos en la ocurrencia de los abusos sexuales? Aquí cuando hablamos de los cuidadores, el rol de los cuidadores, por supuesto, estamos hablando de los cuidadores no ofensores, es decir, de los adultos que cuidan a los niños, pero que no fueron quienes cometieron los abusos. ¿Sí? Y hay una pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué rol tienen en la ocurrencia de esos abusos sexuales? ¿Sí? Otra cosa que es importante recordar de los abusos sexuales es que las agresiones sexuales tienen un impacto significativo en el desarrollo y en el funcionamiento de las personas. Pueden afectar la manera en que una persona se relaciona, por ejemplo, la confianza que experimenta hacia otro. Puede afectar a esa persona en su estado de ánimo, en sus emociones, en su conciencia, en la forma de vivir su sexualidad, en la manera que se entiende a sí mismo o a sí misma. Y también tiene un impacto a nivel de la familia, ¿cierto? Muchas veces cuando se produce una develación, la familia también atraviesa una crisis, un momento de quiebre, de impacto. ¿Sí? Y ese impacto no es lineal, ¿cierto? Sabemos que no es que una persona viva una situación de abuso sexual está directamente relacionada con un daño o con una afectación negativa, sino que esa afectación va a depender de variables mediadoras. ¿Ya? Y una variable mediadora muy importante es cómo responden los cuidadores, ¿cierto? Por ejemplo, si los cuidadores dan credibilidad, si los cuidadores protegen, si los cuidadores respetan los distanciamientos, si los cuidadores generan espacios para expresar o conversar de lo vivido, ¿sí? O por el contrario, si los cuidadores generan silenciamiento, si se muestran ambivalentes o incrédulos a la situación, todo eso va a actuar como variable mediadora, ¿sí? Sobre los efectos que puede tener el abuso sexual, ya sea a corto plazo o a largo plazo. ¿Sí?
Entonces ahí nos podemos hacer otra pregunta, ¿cierto? Así como nos podíamos preguntar qué rol tienen los cuidadores en que ocurra un abuso sexual, el cuidador no ofensor. También nos podemos preguntar qué rol tienen los cuidadores en el impacto, en cómo esto va a afectar a la víctima de los abusos sexuales, ¿cierto? Y también qué rol tienen con respecto a cómo contienen esa sintomatología o esa afectación. Sabemos que el impacto de los abusos sexuales es muy diverso, así como podemos encontrar víctimas de agresiones sexuales que manifiestan conductas sexuales problemáticas, comportamientos sexualizados, ¿cierto? Así podemos encontrar otras víctimas de agresiones sexuales que tienen una visión, actitudes negativas hacia la sexualidad, ¿cierto? Rechazo hacia el tema sexual, así como podemos encontrar personas que han sido víctimas de abusos sexuales que el malestar lo expresan a través de conductas más externalizantes, cambios conductuales, desregulaciones. Hay otras víctimas que pueden expresar ese malestar a través de conductas más internalizantes, ansiedad, ¿sí? Rumiaciones, etcétera. Entonces la sintomatología es muy diversa, pero lo que sí sabemos es que frente a ese impacto, los cuidadores pueden acompañar, contener, reorientar esa afectación. ¿Sí? Ahora, si vamos a la terapia de abuso sexual, muchas veces cuando pensamos en la terapia, usamos distintos nombres para describir en qué consiste esa terapia. En ocasiones la gente utiliza la idea de la reparación como algo terapéutico. Se usa en ocasiones la metáfora de la integración, ¿cierto? Que la experiencia de abuso sexual ha de ser integrada. Se utiliza la metáfora de la elaboración, ¿cierto? O el concepto de elaboración del abuso sexual, de la sanación. A veces se puede también utilizar el proceso de superación, recuperación, reprocesamiento, ¿sí? Y así otros conceptos, ¿cierto? Aprender a vivir con. Por supuesto, todos estos conceptos van a depender de lo que la persona esté buscando en su proceso terapéutico, ¿cierto? Y lo que el terapeuta se sienta preparado para acompañar. En el caso de los niños y niñas, ¿cierto? Y adolescentes, el, el- la terapia, ¿cierto? Lo que busca la terapia, lo que se puede alcanzar en la terapia, el objetivo de la terapia, también está fuertemente mediado por cómo los cuidadores responden. O sea, a veces cuando nosotros nos encontramos con un adolescente o un niño o niña, que su idea de lo terapéutico es olvidar o es no hablar de lo que viví, muchas veces detrás de esa idea de eso como terapéutico, hay una familia o hay adultos, cuidadores, ¿cierto? Que han generado ese tipo de percepción, ¿cierto? Ese tipo de idea, de que ahí está lo terapéutico, en dejar atrás, en olvidar, etcétera. ¿Sí? En general, la terapia de abusos sexuales puede tener distintos propósitos y en la terapia breve se reconoce que en el caso de adulto, hasta dónde llega la terapia depende de lo que la persona, hasta donde la persona quiera, ¿cierto? A veces la terapia tiene un propósito más de generar estabilidad y seguridad, ¿cierto? En asegurar que se encuentran en un entorno protegido, en que eh, eh, su, su, su vida, ¿cierto? Sus reacciones actuales no amenazan, ¿cierto? Su funcionamiento, su desarrollo, su bienestar, ¿sí? A veces la terapia tiene otros propósitos y no solo generar estabilidad. A veces la terapia también tiene como propósito ayudar al alivio o a la reducción de cierta sintomatología. Sintomatología que, como les mencionaba, puede ser muy variada, ¿cierto? En ocasiones pueden ser rumiaciones, pensamientos intrusivos, flashbacks, en otros casos pueden ser ansiedades, temores, una relación conflictiva con el propio cuerpo, ¿cierto? Pero a veces la terapia tiene ese propósito, no solo ser un espacio para generar estabilidad y seguridad, sino también ser un espacio para afrontar ciertas consecuencias de lo vivido que están afectando el presente. Pero también la terapia puede tener como propósito ser un espacio para entender lo vivido, para poder elaborarlo, ¿cierto? Poder preguntarnos sobre cómo lo entendemos hoy, ¿cierto? Cómo lo pensamos, qué ideas tenemos al respecto, si esas ideas son justas o no son justas con nosotros mismos, eh, poder explorar de qué manera afrontamos esto, ¿cierto? ¿Qué dice esta historia sobre nuestra familia, sobre nosotros mismos? Entonces son objetivos más de una etapa de elaboración, ¿sí?
En algunos modelos terapéuticos esto se propone como fases, ¿tá? Se propone que primero hay que generar estabilidad y seguridad, luego trabajar la reducción de sintomatología y luego pasar a una tercera etapa de elaborar o entender lo vivido, ¿ya? En otros modelos estos elementos pueden estar presentes, ¿cierto? Y ahí es clave cómo los terapeutas pueden ir definiendo cuándo hay condiciones o en qué podemos ir priorizando, ¿sí? En qué hay que focalizarse en ese momento, ¿sí? En negociación con las personas, por supuesto. Pero en esas tres fases, ya, la seguridad, el alivio de síntomas, la elaboración e integración, los cuidadores también tienen un rol muy, muy relevante, ¿cierto? Por ejemplo, si un cuidador sigue exponiendo a un niño, niña, adolescente a que se encuentre con la figura que cometió los abusos, ¿cierto? Manteniendo algún tipo de contacto frente a una figura que es amenazante, ese cuidador no está permitiendo generar esa seguridad o estabilidad, ¿cierto? Si la familia o los cuidadores han tenido dificultades para responder a las crisis que en ocasiones se generan tras una develación, por ejemplo, a veces pueden haber dificultades económicas, cambios en los estilos de vida, ¿cierto? Si los cuidadores no pueden en ese momento responder o encontrar apoyos para responder a eso, también están afectando la estabilidad y la seguridad. Por supuesto que los cuidadores también son figuras clave en cómo acompañan la sintomatología o la afectación, ¿cierto? Cómo respondemos a las pesadillas de un niño, cómo podemos responder a las conductas sexualizadas, ¿cierto? Cómo podemos responder a los flashbacks, a los sentimientos de culpa de un adolescente, ¿sí? Y también cómo la familia genera o promueve ciertos significados, ¿cierto? Y que sean significados, por supuesto, que contribuyan a una visión distinta de quien ha sobrevivido a la situación de abuso sexual, ¿sí? Bien. Aquí hay algunas cosas que nosotros solemos esperar de los cuidadores que acompañan a niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de abusos sexuales. Esperamos, por supuesto, que sean figuras que generen fuentes de seguridad y protección. Esperamos que sean figuras que puedan contener o reorientar la afectación, ¿cierto? También esperamos que sean figuras que medien en la relación que los terapeutas tienen con los niños, niñas, adolescentes. Si sabemos en general en terapia infanto-juvenil que las alianzas son múltiples y que muchas veces los cuidadores o los adultos de una familia pueden potenciar el vínculo, pueden interferirlo, ¿cierto? Cuando no son procesos de terapia particular, pueden ser dentro de los programas especializados, ¿cierto? Como los adultos, los cuidadores adhieren o no adhieren a los programas, es una reacción clave en cómo los profesionales van a poder vincularse o generar alianzas con los niños, niñas, adolescentes. También los cuidadores van a mediar en las creencias que se tienen, por ejemplo, si se mantienen creencias culpabilizadoras, si se mantienen creencias desesperanzadoras, o por el contrario, si se promueven narrativas centradas en los recursos, en las fortalezas, ¿cierto? Si se valida las emociones, ¿cierto? El malestar, o por el contrario, el malestar se castiga, se censura, todo eso es clave en cómo son clave los cuidadores en cómo los niños, niñas entienden la experiencia vivida, ¿sí? Muchas veces también esperamos no solo que los cuidadores sean fuentes de contención, seguridad, de mediación de las relaciones terapéuticas o con los programas de apoyo. También a veces también le pedimos a los cuidadores que ellos puedan abrir, ¿cierto? Y compartir con los profesionales, con los terapeutas, el propio impacto que tiene el abuso en ellos, ¿cierto? Los abusos tienen impacto en los cuidadores, ¿cierto? A veces ese impacto tiene que ver con sus propias historias y cómo los abusos sexuales de los hijos e hijas llevan a recordar abusos sexuales que ellos han vivido, ¿cierto? O, a, mm, o llevan a tener que mirar nuevamente esas situaciones intergeneracionales. O bien, cuando no han existido abusos sexuales en los cuidadores, de todas maneras, el saber que un hijo o hija fue víctima de abuso sexual tiene un impacto en los cuidadores, ¿cierto? En cómo se ven a sí mismos, cómo ven su rol, cómo la sociedad o el entorno los percibe, etcétera. Nosotros tenemos este cuadrito que de hecho lo utilizamos a veces en algunos programas del área de protección, ¿ya? Donde nosotros, por supuesto, este cuadrito es para describir, pero nos permite un poquito ver cómo llegan los cuidadores a los procesos terapéuticos cuando han vivido situaciones cuando sus hijos, hijas o los niños, niñas que ellos cuidan han sobrevivido a situaciones de abuso sexual. Y ahí vamos describiendo un poquito cómo llegan en 5 dimensiones, en 6 dimensiones, perdón.
cómo llegan con respecto a la credibilidad. Ya, no todos los cuidadores llegan a los procesos dando credibilidad, algunos de ellos llegan con ambivalencia. No sé si esto pasó, no sé si fue tan así, es que tal vez se confundió, es que no sé qué pensar. En otras ocasiones llegan con negación, es que usted no la conoce, es que ella es capaz de inventar algo así, es que cuándo, imposible que esto pasara, es que seguramente lo inventó para llamar la atención o lo inventó para hacernos daño. Entonces podemos, ya en el tema de la credibilidad, podemos encontrar un continuo desde cuidadores que están en negación de la situación de abuso que los hijos o hijas develan, cuidadores que están en ambivalencia o confusión, cuidadores que tienen credibilidades parciales y cuidadores que por supuesto dan credibilidades totales, ¿sí? Pero no solo atendemos a cómo llegan con respecto a la credibilidad, sino que también miramos si se han activado o si se han movilizado para tomar acciones protectoras. ¿Ya? Lo proteccional tiene que ver, por una parte, con respetar medidas cautelares, acciones judiciales, pero también lo protector tiene que ver con la forma en que las familias van activando sus propios apoyos, ¿cierto? A familia extensa, a redes, ¿cierto? De su comunidad, ¿cierto? ¿Cómo responden a la situación? Por supuesto, hay familias que a nivel proteccional, ellos van tomando acciones extras a las que se pueden tomar a nivel judicial. Hay otras familias que no toman ni siquiera las acciones judiciales, ¿cierto? Y por el contrario, transgreden medidas cautelares. ¿Sí? Un tercer elemento que evaluamos es cómo los cuidadores están conteniendo la afectación del abuso sexual. Ya veíamos que la afectación puede ser muy variada, ¿sí? Problemas conductuales, pesadillas, conducta sexualizada, ¿cierto? Autolesiones, ¿cierto? Y la pregunta es cómo responden los cuidadores a esa afectación. En ocasiones los cuidadores responden reconociendo que eso es un impacto de los abusos sexuales, identificando formas de reaccionar que sean contenedoras y validantes, pero en otros momentos no es así. En otros momentos los adultos no logran conectar esa sintomatología al abuso sexual. Entonces, para ellos no hay ninguna relación entre el abuso o los abusos reiterados que un niño o niña vivió a los 7 9 años con las autolesiones que hoy día presentan los 13, ¿sí? Y por el contrario, no solo no logran ver una relación, sino que en ocasiones eh, tienen una explicación más malévola de por qué está presente esa afectación, que es un intento de llamar la atención, que lo hace para castigarnos, etcétera. Entonces es un tercer elemento a mirar, cómo los cuidadores están respondiendo sí, a los efectos del abuso, ¿cierto? A la afectación emocional. Un cuarto elemento que miramos es cómo los cuidadores median en los significados que un niño tiene sobre la experiencia abusiva. A veces hay ideas familiares donde los cuidadores, sin darse cuenta, van transmitiendo ideas negativas, significados negativos. Por ejemplo, ay, pero si no fue para tanto, si solo fueron unas ocasiones, ya. Ahí la familia está promoviendo creencias minimizadoras, ¿cierto? Creencias invalidantes. En otros casos puede haber un significado negativo donde creemos que nunca vamos a poder superar esto. Creo que que le cagaron la vida para siempre. Esa creencia que a veces las familias pueden repetir o decir y que los niños, niñas, adolescentes han escuchado o perciben ya en el lenguaje no verbal, ¿cierto? También son creencias que pueden interferir. Por supuesto, las creencias más negativas son cuando las familias mantienen significados que culpan a los niños, niñas o que minimizan la situación de abuso. Después tenemos otras creencias negativas que pueden ser estigmatizantes, por ejemplo, que se basan en la idea de que la persona está dañada, ¿cierto? O que demandan silenciamiento, ¿cierto? Como que la solución al problema es no pensar más en eso, no hablarlo más, ¿sí? Y por supuesto que podemos encontrar otros cuidadores que sí están logrando fomentar significados distintos, significados desculpabilizadores, esperanzadores, que generen un reconocimiento de las formas de afrontamiento, respuesta, de orgullo, etc. Un quinto elemento que también miramos es cómo los cuidadores están relacionándose con los servicios de apoyo, ¿cierto? Ya sea un programa especializado, sea una terapia, cómo esos cuidadores están respondiendo, están participando del proceso, no están participando, están permitiendo la participación de los niños, niñas, adolescentes o están interfiriendo también en esa participación. Y el último elemento que miramos, que es fundamental también, es ver la posibilidad de que los cuidadores también quieran abrir en el espacio terapéutico
eh, temáticas que tengan que ver con su propio cuidado. Por ejemplo, hablar de sus propias historias de trauma o hablar del impacto que está teniendo el abuso en ello o aperturarlo, ya no tiene que ser necesariamente de manera hablada, así como narrativa, puede ser aperturarlo en algún ejercicio más simbólico, pero a veces hay familias que logran aperturar todo eso, ¿cierto? Y también compartir en el espacio terapéutico su propia afectación, así como hay otras que se cierran frente a esa posibilidad, ¿cierto? Y señalan como que lo que yo viví no tiene nada que ver con esto, yo no quiero hablar de mi historia, ¿cierto? O yo no quiero hablar de lo que a mí me pasa, de mis emociones. ¿Sí? Bueno, nosotros esta tablita a veces la utilizamos como modo de describir cómo los cuidadores llegan al proceso. No todos los cuidadores llegan ni todo en rojo, ni todo en verde. En general podemos mirar que sus respuestas pueden fluctuar, o a veces podemos encontrarnos con cuidadores que no dan credibilidad, pero que aún así están respetando las medidas cautelares que se han pedido, ¿cierto? O que tal vez están ambivalentes, pero que sí están logrando adherir a los procesos y generar en los espacios terapéuticos apertura, diálogo, ¿cierto? Sinceridad en la relación. Entonces, el poder ver estas 6 dimensiones nos permite decir un poquito cómo llegó este cuidador al proceso y qué esperamos seguir fomentando. ¿Cierto? ¿Qué podemos reconocer, qué podemos valorar y qué cosas hay que podríamos buscar cómo fortalecer o mejorar? ¿Sí? Hay un cuento bonito que a mí me gusta utilizar a veces con cuidadores. ¿Ya? Yo voy a aprovechar igual de contarle algunas estrategias para que vean un poquito cómo esto lo llevamos a la terapia breve. Tal vez es un cuento que conozcan, se llama Estoy contigo. Es un cuento que habla como uno acompaña a alguien cuando esa persona lo ha pasado mal o cuando esa persona ha vivido una situación difícil. Ya, les voy a compartir el cuento porque es breve, porque tengo un tiempo suficiente y además si les gusta pueden buscarlo y utilizarlo de distintas maneras, pero en este caso les voy a contar cómo lo podemos utilizar para el trabajo con los cuidadores. Un día Taylor decidió construir algo nuevo, algo especial, algo impresionante. Y Taylor estaba muy, muy orgulloso. Pero entonces, e inesperadamente, todo quedó destruido. La gallina fue la primera en darse cuenta. Qué pena, Taylor le dijo. Lo siento mucho, vamos, Taylor, háblame del tema. Pero Taylor no tenía ganas de hablar, así que la gallina se fue. El siguiente en aparecer fue el oso, que le dijo, ay, qué horror, seguro que estás enojadísimo, vamos, Taylor, grita, grita con rabia, grita. Pero Taylor no tenía ganas de gritar, así que el oso también se fue. El siguiente fue el elefante, que le dijo, Tachan, yo sé lo que tenemos que hacer, Taylor. Tienes que recordar exactamente cómo estaba todo. Pero Taylor no tenía ganas de recordar. Así que el elefante también se fue. Y uno a uno fueron llegando distintos animales. La hiena le dijo, ja, 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 Taylor, lo mejor es reírse de estas cosas. El avestruz le dijo, mejor Taylor, escóndete y haz como que no ha pasado nada. Y el canguro, oh, esto es un desastre, mejor tirémoslo todo. E incluso la serpiente le dijo, Taylor, mejor vamos a destruirle las construcciones a los otros. Pero Taylor no tenía ganas de nada de eso. No quería reír, no quería esconderse, no quería destruir, no quería botarlo todo. Así que al final todos se marcharon y Taylor se quedó solo. En el silencio, Taylor ni siquiera notó al conejo, pero este se fue acercando poco a poco y Taylor sintió su cuerpecito caliente.
Primero se quedaron juntos sin hablar, hasta que Taylor dijo, quédate conmigo. El conejo lo escuchó, el conejo le escuchó hablar, el conejo le escuchó reír, le escuchó recordar, le escuchó gritar, el conejo escuchó sus planes de esconderse, de tirarlo todo e incluso de destruir las construcciones de otros. Durante todo ese tiempo, el conejo nunca se fue. Y a su debido momento, el conejo escuchó que Taylor le decía que quería volver a construir y que iba a ser impresionante. Bien. De un cuento, así que uno lo puede utilizar en distintos contextos, ¿cierto? En biblioterapia, en terapia breve, muchas veces utilizamos historia, pero esto es un cuento bien interesante para hablar de cómo uno acompaña a alguien que lo ha pasado mal, ¿cierto? Al principio todos creemos que sabemos qué hay que hacer, ¿cierto? Así como la gallina cree que lo terapéutico es hablar, así como el oso cree que lo terapéutico es gritar, o que lo terapéutico es tomárselo con humor, o que lo terapéutico es olvidar. ¿Cierto? A veces un poco eso le pasa a los padres o a los cuidadores de niños, niñas, adolescentes que han vivido abusos sexuales. A veces ellos dicen, yo sé lo que hay que hacer. Yo sé que ella tiene que venir aquí a este espacio de terapia y hablar con usted y contarle lo que le pasó. Y cuando lo cuente, usted me cuenta a mí y así yo voy a estar tranquilo. ¿Ya? O no, lo que ella tiene que hacer es olvidarse de esto, dejarlo en el pasado, que ya no lo ande contando más. ¿Cierto? A veces un poco eso ocurre con los cuidadores. ¿Sí? Como que los cuidadores tienen esta idea de que saben lo que puede ser terapéutico, pero tal vez no están escuchando lo que el niño, niña, adolescente necesita en ese momento. Uno puede hablar de eso, ¿cierto? Que a veces uno cree saber lo que se necesita, pero a veces necesitamos escuchar primero qué es lo que el niño, niña, adolescente está buscando. Podemos hablar también de con qué personaje uno se identifica. A veces hay cuidadores que tienen la idea de que hay que vengarse, así como algo como la serpiente, ¿cierto? A veces hay cuidadores que tienen la idea de que hay que olvidar. A veces hay cuidadores que tienen la idea de que hay que hablar y contarlo todo. Entonces, con cuál de estos personajes de la historia yo me identifico más? ¿A cuáles siento más distante? ¿Sí? ¿Cómo acompañar entonces? ¿Sí? La terapia breve puede ser un espacio y puede ser una tremenda estrategia para potenciar el rol de los cuidadores. Primero porque son intervenciones no culpabilizadoras, ¿ya? Podemos hacer uso también de intervenciones de carácter estratégico, ¿cierto? Cuando vemos algunas situaciones en que los procesos están más estancados, ¿cierto? También porque son espacios, en general los modelos de la terapia breve son espacios que buscan construir sentido, construir con la persona un significado, su manera de entender lo que ha vivido. También porque son propuestas estructuradas, ya que en general en trauma las propuestas estructuradas son muy relevantes, y porque nos pueden ayudar a responder a distintas situaciones que forman parte de la afectación del abuso sexual. ¿Por qué decimos que son intervenciones no culpabilizadoras? Porque en general la respuesta social ante el cuidador no ofensor es castigadora. Hasta que uno vea algo que pasa en las redes sociales para que los primeros comentarios sean del tipo, ¿y dónde estaba esa mamá que no se dio, y cómo no se dio cuenta antes? ¿Sí? O incluso juzgando, ¿cierto? Las respuestas que en un momento pueden ser muy comprensibles, ¿cierto? Es muy comprensible que el impacto de una situación de abuso sexual tenga como respuesta inicial, no sé si esto es verdad o no, no sé qué pensar, o no debió ser así, tal vez se confundió. Entonces muchas veces a cosas que pueden ser realmente comprensibles, ¿cierto? La confusión, la duda, la respuesta social es más bien de castigar, ¿cierto? Pero ¿cómo no le va a creer? ¿Sí? ¿Cómo no se dio cuenta? ¿Y dónde estaban ellos? Principalmente son además cuestionarios muy machistas, ¿cierto? Muchas veces quienes acompañan los procesos terapéuticos son madres y quienes cometieron los abusos sexuales son padres, padrastros, ¿cierto? Abuelastros, ¿cierto? Figuras masculinas y también ahí aparece mucho como castigo hacia las mujeres. También aparecen, incluso no solo en la opinión pública o en el imaginario social, sino también a veces en los profesionales aparecen la idea de un adulto que sabía de alguna forma, pero que se hizo el loco, o se hicieron los ciegos, porque algo ganaban con esto. Y aparece esta idea como de un cuidador coludido,
cuando en general en la literatura, exceptuando algunas situaciones de explotación sexual, no es tan habitual que el cuidador realmente supiera que esto estaba ocurriendo. Y muchas veces también fue víctima del engaño, la manipulación, el encantamiento que utilizan los agresores sexuales. Porque hay mucho espacio para dar, no hay muchas maneras de entender las emociones que se pueden experimentar. Por ejemplo, la culpa. ¿Está bien sentirse culpable como padre cuando un hijo o hija ha sido víctima de abuso sexual? ¿Qué se hace con la culpa? ¿Sí? Uno podría pensar que si entonces la sociedad o el imaginario social es más culpabilizante, en la terapia el propósito sería desculpabilizar. No necesariamente, ya acá un poco lo que buscan las terapias, la terapia breve y en general otras terapias, ya más de naturaleza construccionista, es buscar el sentido que tiene la culpa para la persona. No todas las culpas son iguales. A veces la culpa puede ser movilizadora, así como hay culpas que son paralizadoras. Este es un ejercicio que podemos hacer a veces con los cuidadores, así como podemos utilizar el cuento. Cuando ellos hablan de sentirse culpable o de guardar sentimientos de culpa, uno puede intentar caracterizar qué tipo de culpa es. Porque no todas las culpas son iguales. A veces hay culpas que son ocasionales, porque aparecen a veces. Hay otras culpas que son permanentes, que están siempre en el corazón, ¿cierto? Como pesando. Sería interesante saber cuándo son culpas ocasionales, ¿cierto? En qué momentos aparecen, en cuáles no aparecen, y cuando son permanentes, cómo se responde a ellas. A veces las culpas pueden ser movilizadoras, son partes de nosotros que nos dicen quiero hacer algo, ¿cierto? Estoy tratando de enmendar, de reconocer, de responsabilizarme, ¿cierto? O pueden ser culpas paralizadoras, ¿cierto? Que no nos queda muy claro qué hacer con ellas o hacia dónde movernos. Hay culpas que pueden ser soportables, que las personas pueden mantenerlas, hablarlas, ¿cierto? Hay otras culpas que pueden ser insoportables en ese momento, ¿cierto? También es interesante conocer de dónde vienen las culpas. A veces las culpas pueden ser de origen interno, provienen de mi propio diálogo, de mis propios pensamientos, de mi forma de ver las cosas, pero a veces las culpas pueden ser de origen externo, pueden provenir de otros, ¿cierto? De un vecino, de una vecina, de un comentario en redes sociales, de una creencia ajena, ¿cierto? De un comentario de alguien de la familia extensa. Entonces, es un ejercicio interesante, ¿cierto? Como cuando alguien nos reconoce, un cuidador, ¿cierto? Reconoce sentimientos de culpa, es construir un sentido para esa culpa, caracterizarla y luego a partir de esa caracterización ver cómo vamos a responder a la culpa. ¿La vamos a desafiar? Podemos cultivar emociones opuestas a la culpa o podemos mirarla, entenderla, ¿cierto? Y transformarla un movilizador. En la terapia breve, además de abrir espacios para construir los propios sentidos, en este caso de los cuidadores, también buscamos formas estructuradas de explorar lo que los cuidadores pueden estar experimentando. Esto es un ejercicio simple, donde uno puede hablar un poquito de las emociones que pueden sentir los cuidadores cuando un hijo, hija o un niño, niña que ellos quieren o que les importa ha sido víctima de abusos sexuales. Emociones que pueden aparecer desconfianza, culpa, tristeza, pero también en la medida que el proceso avanza pueden surgir otras emociones. Puede aparecer esperanza, claridad, alegría, seguridad, calma, orgullo, libertad. Y probablemente si hiciéramos una exploración de cómo se encuentran los adultos, puede ser que al principio de la terapia estas emociones estén más presentes en el corazón, sean las que ocupan más espacio, las que están en primer plano o están presentes de manera más grande, pero puede ser que en el transcurso de las conversaciones esto cambie, ¿cierto? Entonces acá uno también puede no solo reconocer cuáles son las emociones que esos cuidadores están experimentando, sino también indagar con ellos qué queremos hacer con esas emociones, si le estamos dando espacio, si la estamos explorando, si han cambiado con el tiempo, ¿cierto? Y si quisieran que nosotros acompañemos en la terapia, eh, cómo se relacionan o cómo lidian con esas emociones. A veces, ¿cierto? De las estrategias que podemos ocupar con los cuidadores, sobre todo en las fases de conocerse o de diagnóstico, dependiendo del contexto de trabajo, es plantear a los cuidadores que puede ser que en las primeras sesiones las dediquemos a mirar, como quien mira a través de una ventana. Y si imaginamos una ventana con cuatro cristales,
A lo mejor tenemos cuatro cosas que mirar y veamos si a ellos les hace sentido que esos sean estos cuatro cristales. Una de las cosas que podemos mirar junto con los cuidadores es, por supuesto, cómo se encuentra el niño, niña, adolescente tras lo vivido. ¿Cómo lo vemos? ¿Cierto? ¿Qué notamos en él? A veces hay cuidadores que se centran mucho en ver solo la afectación negativa, ¿cierto? Así como hay otros cuidadores que tienen dificultades para reconocer la afectación negativa y nos van a responder cosas como yo lo veo bien, yo lo veo igual, que yo creo que no fue para tanto. Pero esa es una pregunta que es bueno explorar junto con los cuidadores. ¿Cómo se encuentra el niño, niña, adolescente luego de lo vivido? ¿Cierto? Y la idea es que lo podamos explorar con distintas metodologías, ¿cierto? Que nos permitan como generar sensibilidad del impacto. Otra pregunta que vamos a intentar responder juntos, muchas veces en las primeras etapas de conocernos, de evaluación, ¿cierto? Es cómo se encuentran ellos como familia o como padres. ¿Qué impacto ha tenido esta situación en ellos, en sus emociones, en la forma de verse, en sus relaciones, en su día a día? Una tercera pregunta que podemos mirar a través de la ventana es qué creen ellos que su hijo o hija está necesitando de ellos en este momento. ¿Qué puede estar buscando? Y por supuesto, ¿qué creen ellos que los va a ayudar a enfrentar o salir adelante de toda esta situación? No necesariamente estas cuatro preguntas las vamos a responder en una sesión. Puede ser que incluso cada una de ellas, ¿cierto? Ya sea con la riqueza de la conversación o con el acompañamiento de alguna técnica expresiva o creativa, arte, juego, simbolización, podamos trabajarla en una sesión completa. Pero no solo nos interesa motivar a los cuidadores a sensibilizarse con el impacto, reconocer la afectación en ellos también, en a lo mejor trabajar sentimientos de culpa con esta y muchas otras estrategias, sino también nos interesa mucho y motivar a los cuidadores a ver su rol en cómo ellos median en los significados que un niño tiene sobre las situaciones de abuso. Aquí yo puse cuatro creencias que a veces un cuidador podría transmitir o decir sin darse cuenta que está generando significados que pueden ser negativos o opresivos en un niño, niña, adolescente que ha vivido abuso sexual. Por ejemplo, cuando un cuidador empieza a instalar la idea de que lo mejor es no pensar más en eso, que lo que hay que hacer es olvidarlo. Esa creencia o esa idea o ese discurso, esa narrativa podría generar mucho más secretismo y silenciamiento. ¿Cierto? Y a veces uno tiene la sensación de que es el niño o niña el que no quiere hablar del abuso, o el adolescente el que no quiere hablar del abuso, cuando tal vez esa idea de que no hay que hablarlo y que es peligroso hablarlo fue alimentada por los cuidadores o por la familia. Entonces ahí es clave trabajar eso para que luego sean los cuidadores tal vez quienes comiencen a abrir el tema. ¿Sí? Otras creencias que a veces los cuidadores pueden fortalecer, perdón, fomentar, influenciar o imponer, ¿cierto? Es la idea de la culpa, ¿cierto? La idea de que es culpa del niño o niña que esto pasara, o por qué no me dijo antes, o por qué seguía yendo a la casa de esa persona, por qué le aceptaba los regalos, por qué no me pidió ayuda, eh, o peor aún, por qué se vestía de tal forma, por qué aceptaba las muestras de cariño de esa persona. Y muchas veces todas esas narrativas o esas ideas, ¿cierto? Esos discursos, esas palabras, lo que hacen es fomentar significados culpabilizadores en los niños, niñas, adolescentes. ¿Cierto? También las creencias que son peligrosas son creencias donde invalidan las emociones, donde invalidan el malestar. Por ejemplo, voy a dar ejemplos reales, por supuesto pueden ser abordados en espacios terapéuticos. ¿Por qué sigue hablando de eso? Eso es muy habitual a veces cuando nos encontramos en develaciones tardías o develaciones que a lo mejor ocurrieron cuando el niño o niña tenía 9 10 años y luego se produce una nueva develación a los 14 a los 15 y recién entonces empieza un proceso terapéutico. O sea, ahí a veces la pregunta del cuidador es ¿por qué no lo olvida? ¿Por qué sigue hablando de eso? ¿Por qué lo vuelve a contar cada vez? Muchas veces detrás de eso hay una invalidación del derecho a decirlo, hay una invalidación del querer dar un testimonio, hay a lo mejor una invalidación de la necesidad de entender. Entonces, a veces hay muchas narrativas que en ocasiones los cuidadores pueden fomentar, que son narrativas invalidantes, ¿sí? Así como pueden también ser narrativas minimizadoras o normalizadoras de las situaciones de abusos como esta, ¿cierto? Son cosas que a todos nos han pasado. A mí me pasaron cosas peores, ¿cierto?
ese tipo de narrativa suelen ser, o ese tipo de discurso suelen ir fomentando en los niños, niñas, adolescentes significados donde se minimiza lo que ellos han vivido o donde se les transmite de alguna forma que ellos son defectuosos, que ellos no son tan fuertes como otros, no son resilientes como otros, no son, eh, no tienen la fortaleza que tienen otros. Entonces es clave pensar qué tipo de narrativa está generando esta familia, cómo está hablando, si es que se ha hablado del tema, ¿cierto? Esos sentidos que se construyen, ¿sí? En ocasiones esas creencias pueden ser negativas, en otras ocasiones esos sentidos pueden ser positivos, en el sentido que son liberadores o son propios, ¿cierto? Son elaborados por los propios niños, niñas, adolescentes, son las cosas que a ellos les hacen sentido, ¿sí? Entonces, estas mismas cuatro ideas que yo les presentaba, aquí les puse, nosotros, por supuesto, ahí en el contexto del diplomado vamos a ver cómo reconocer las narrativas, o el tipo de discurso que se va instalando, ¿cierto? Cómo caracterizarlo, ¿cierto? Ponerle un nombre para luego comenzar a trabajarlo en sesiones familiares, en sesiones individuales, ¿cierto? Y crear o fomentar, ¿cierto? Contranarrativas, ¿cierto? Como discursos que se oponen a estas ideas, ¿cierto? A las narrativas de normalización, minimización, a las narrativas que amenazan la identidad, que fomentan el silenciamiento y el secretismo como la única solución, o que transmiten ideas culpabilizadoras de las víctimas. Un ejercicio para eso, ¿cierto? Muy simple que podemos hacer con los cuidadores, es pedirle que imagine, por ejemplo, que han pasado años, que tu hijo o hija, que en este momento a lo mejor tiene 10, 14, 15 años, ahora tiene 30, ¿cierto? Es un adulto de 30 años y comienza a recordar lo que vivió. ¿Cierto? Comienza a recordar cuando yo tenía 10 años, yo fui víctima de esta situación, yo pasé por una situación de abuso. ¿Cómo te gustaría que tu hijo recordara lo vivido, ¿cierto? ¿Qué sentimientos, qué pensamientos te gustaría que acompañaran esos recuerdos? ¿Sí? O incluso en algunos casos podemos proponer el ejercicio imaginario de proyectar un momento futuro en el que tu hijo o hija, a lo mejor hoy día tiene 5 6 7 años, pero imaginemos que ahora tiene 14 16 17 y un día se sienta y te pregunta, ¿por qué yo iba a ese programa? ¿O por qué yo iba a terapia a tal edad? ¿Cómo el adulto respondería a esa situación? ¿Cierto? ¿Qué creen ellos que sería en ese momento importante decir? ¿Qué tan preparados se sienten para esas conversaciones? ¿Sí? Esto nos permite, ¿cierto?, ir ubicando o posicionando al adulto en un escenario donde a veces tengo que no solo levantar la idea de que no hay que hablar de esto, sino que me tengo que comenzar a preguntar qué tipo de ideas quiero fomentar al respecto, qué tipo de creencias, qué tipo de pensamiento me gustaría que mi hijo tenga, ¿cierto? Este es un ejercicio en la misma línea, ¿cierto? Que puede complementar, de hecho, al anterior, que es imaginar que el hijo está como llevando un diario, ¿cierto? Pero como adulto, y dice, cuando yo tenía 10 años, cuando yo tenía 12, cuando yo tenía 7 años, me pasó ¿qué? Y yo recuerdo que las personas me apoyaron de tal forma. Y yo recuerdo que con ayuda de esas personas yo pude darme cuenta que, aprender que, pude ver que con el tiempo me di cuenta que yo, con el tiempo me di cuenta que mi familia, con el tiempo me di cuenta que lo que viví, con respecto con el tiempo pude hablar de, o pude expresar mis emociones con el tiempo me di cuenta que la vida, con respecto me di cuenta que las personas, y ahora me siento, y lo que más valoro de mis padres o de las personas que me cuidaron fue, esto es un ejercicio imaginario, ¿cierto? Pero que posiciona a los cuidadores en la idea de qué quiero transmitirles, ¿cierto? ¿Qué idea quisiera transmitir? ¿Sí? Podemos hacer muchos ejercicios, por supuesto, en el contexto del diplomado vamos a ver muchas estrategias. A veces uno puede incluso hacer un juego de como de ir presentando dos ideas, como en tarjetitas. Por ejemplo, le podemos preguntar al adulto, te voy a ir leyendo dos ideas para que tú elijas cuáles quieres que habite en la mente o en los pensamientos de tu hijo. Por ejemplo, una idea es, no hay que hablar del abuso. Lo mejor es no hablar de esto. Y la otra idea puede ser,
tengo derecho a hablar de lo que me pasó, tengo derecho a hablar de cómo me siento. ¿Cuál de las dos te gustaría que habitara en su mente? ¿Que no hay que hablar o que tiene derecho a expresar lo que le pasa? Otra idea puede ser, em, tengo que salir adelante solo de esto, tengo que salir adelante solo de esto que vivo. Y la otra idea es, puedo ser apoyado, ¿cierto? Hay personas que me están acompañando en esto. ¿Cuál de las dos ideas quieres que esté en el corazón o en la mente de tu hijo? Sí, varias ideas, ¿cierto? Y en ese ejercicio de cómo el adulto va seleccionando las ideas que a él le hace sentido, nosotros podemos ir fortaleciendo las creencias que pueden ser positivas, liberadoras, ¿cierto? ¿Por qué las elige? ¿Cierto? ¿De qué forma se las está transmitiendo? Si alguna vez se lo ha podido decir, ¿cierto? Así directamente. Y si pudiese decírselo, ¿cómo se lo plantearía? Etcétera. Básicamente es invitar a que el adulto pueda percibir que tiene un rol no solo en afrontar la afectación, la sintomatología, en proteger, sino que también tiene un rol en favorecer creencias distintas sobre sobre el abuso, sobre todo cuando son creencias o significados o sentidos que oprimen, que restringen. Aquí tengo un ejemplo breve, ya, así como también de cómo podemos utilizar algunas técnicas estratégicas, ¿cierto? Sammy es una niña de 7 años que ha sido víctima de abusos sexuales ejercidos por un primo mayor, un primo de 23 años. Este primo de 23 años ocasionalmente la cuidaba cuando los padres salían o cuando la mamá que tenía un emprendimiento dedicaba horas a su emprendimiento. ¿Sí? Estos abusos sexuales se habrían extendido por un año y un poco más hasta que la madre descubre a la niña en una conducta sexualizada, ya la descubre frotando sus genitales con un mueble y al explorar con la niña qué estaba ocurriendo, Sammy le devela las situaciones de abuso que cometía su primo. Cuando comienza la terapia, tanto la madre y el padre de Sammy mostraban una narrativa desesperanzadora en el que lo que predominaba era el miedo de que su hija nunca pudiese superar esto, de que este adulto lo hubiese dañado para siempre. ¿Sí? Junto con esa narrativa del miedo a que la niña nunca pudiese superar esto, había un alto sentimiento de culpa en la mamá, ¿ya? De no haberse dado cuenta, de haberla dejado con este primo, ¿cierto? Esto además estaba incrementado porque la mamá de Sammy también había sido víctima de abusos sexuales ejercidas por un hermano mayor. ¿Ya? Y eso generaba en ella mucha más angustia y ansiedad al hablar de los abusos y también exacerbaba mucho más su culpa y su temor. Si yo viví esto, ¿por qué no pude prevenirlo? ¿Sí? Una forma en la que intentamos abordar la desesperanza fue explorando un poquito una conversación sobre el futuro. Yo puse acá algunas preguntas que podemos hacer, que por supuesto para hacerlas un poquito más gráficas, las podemos trabajar con una silueta. Entonces, en esta silueta, que es la silueta de una niña, nos podemos preguntar con los cuidadores qué necesitaría ver yo en mi hija, en este caso en Sami, para sentir o notar que ella se va recuperando. ¿Qué señales en su comportamiento, en su manera de estar, en su rostro, en su forma de actuar, me dirían que ella está mejor, que va sanando, que va progresando, que va... obviamente ahí utilizaremos el verbo que a la familia le haga sentido, recuperándose, afrontando, superando, ¿sí? Lo vivido, ¿sí? O incluso si pasara el tiempo y esta terapia, estas sesiones, realmente fuesen exitosas y esta realmente fuese una buena terapia, ¿en qué cosas de Sami ustedes notarían que la terapia está funcionando? Y esto es lo que ellos me contaron. ¿Ya? Me dijeron que algo que a ellos les ayudaría mucho es verla jugar de nuevo, porque era una niña que había interrumpido su juego, ya no estaba tan juguetona como antes, a crear historia, ¿sí? Otra cosa que el papá reconocía es que a él lo ayudaría mucho ver que la niña, volvía a lanzarse a sus brazos. Ella era una niña muy física en la forma de expresar cariño, de subirse a sus piernas, de abalanzarse, pero en el último tiempo y sobre todo post develación,
como que el contacto físico había quedado ahí como congelado. Otra cosa que ellas describían era que se había vuelto una niña mucho más hacia adentro, hablaba mucho menos, socializaba menos con sus compañeras, ¿ya? El sentir que no volvía a pasar la situación de la conducta sexualizada, verla contenta con su perrita, con su mascota, que era una mascota nueva que ellos habían incorporado a la familia también como una manera de protegerla, de acompañarla, como ayudarla a centrarse en otras cosas. ¿Ya? Y otra cosa, sus chistes, porque era una niña que le gustaba mucho aprender chistes y contárselos. De cara pregunta, una vez que identificamos, ¿cierto?, qué tendríamos que ver en Sami para saber que ella está mejor, la pregunta es si algo de esto ya estaba pasando, aunque fuese un poquito, ¿cierto? Si ustedes lo saben, esa es una pregunta muy habitual en la terapia breve, ¿cierto? La pregunta del milagro, adaptada a pensar un poquito, ¿cierto? ¿Qué tendríamos que notar en Sami para saber que ella está mejor? Y si hay algo de eso que ya esté pasando, aunque sea un poquito, aunque sea una vez. En esa conversación, ellos me contaron, bueno, que efectivamente estaba muy contenta con su perrita, que el otro día había vuelto a jugar y que, bueno, que no había vuelto a pasar la situación del sillón y otras cositas que me fueron contando como eventos, ¿ya? Eventos que tal vez eran señales de que el proceso de recuperación, de superación o de afrontamiento estaba ocurriendo, ¿cierto? Pero habría que llevar la atención a esa parte de la historia. Por supuesto, las terapias breves y en general, como suele ser muy habitual en el trabajo en trauma, no solo son terapias habladas, narrativas, dialógicas, también suelen combinarse mucho con técnicas expresivo-creativas, con el uso del juego, con el uso de imágenes, de fotografía, de arte, ¿tá? Como ustedes van a ir viendo también en el contexto del diplomado. Y este otro ejemplo, ¿ya? Donde ilustramos un poquito un ejercicio como de cierre terapéutico donde le propongo al papá elegir dos miniaturas, una para él, otra para su hijo. Al principio dos miniaturas que representaran cómo él se veía a sí mismo cuando partió la terapia y cómo veía a su hijo. Ahí está él, ahí está su hijo al principio. Y cómo se veía hoy a sí mismo y cómo veía a su hijo. ¿Sí? Y en este simbolismo, ¿cierto? En las miniaturas que él va eligiendo, en la historia que me va contando, las características que me cuenta de las imágenes, aparecen cambios importantes de documentar o de expresar, ¿cierto? En este caso de forma simbólica. Aquí había pasado de un estado de muy alerta, mucha desconfianza hacia la escuela, hacia los profesionales, producto de cómo se había respondido a la situación de abuso que había vivido su hijo en la escuela, a una situación donde él sentía estaba menos alerta, pero mantenía su rol protector. Se pasaba de un soldado a un bombero. En el caso de su hijo, de verlo pequeñito, indefenso, a verlo más grande y con más herramientas, ¿sí? Entonces, en la terapia breve y en general en los modelos de abordaje de experiencias traumáticas, incluimos otras formas de expresar, de comunicar, de transmitir, ¿cierto? Que no sean solo habladas. Aquí tengo algunos aportes de la terapia breve, que como para ir cerrando un poquito este tema del trabajo con los cuidadores. Por supuesto que la terapia breve reconoce una mirada sistémica sobre la importancia que tienen los contextos y las figuras relevantes para afrontar dificultades o problemáticas. En este caso, lo clave que son los cuidadores para fomentar cambios en las narrativas, en los sentidos que hay al respecto, lo clave que son los cuidadores para reconocer el impacto, la afectación, acompañarla, lo clave que son los cuidadores con respecto a la credibilidad que entregan, ¿cierto? Eh, También la terapia breve nos invita a entender cómo son los procesos de resignificación. Ya acá no lo vamos a alcanzar a revisar, pero en general tiene que ver con los tipos de historias que se fortalecen, que se buscan, ¿sí? Que se potencian. Tiene que ver también, que hay modelos de terapia breves como los de Yvonne Dolan que nos van describiendo las fases del proceso de dar sentido a una situación de abuso sexual, reconocer una injusticia, reconocer el impacto, reconocer las formas de afrontamiento, sobrevivencia, valorar esas formas de afrontamiento y sobrevivencia, y luego reconocer la amplitud de la vida, ¿cierto? Con distintos nombres que en el contexto, por supuesto, de esta clase
nos costaría más detallar, ¿sí? Bien, por último, señalarles que la terapia breve también tiene algunas propuestas de cómo responder a situaciones desafiantes. Son desafiantes en ocasiones como trabajar con cuidadores cuando no existe credibilidad, ¿cierto? Un tercio de los cuidadores en ocasiones responde con negación o ambivalencia, pero de ese tercio de cuidadores hay alrededor, según los estudios norteamericanos, igual la experiencia clínica, hay alrededor de un 40-50% de los cuidadores que sí puede transitar de la negación a la ambivalencia o de la ambivalencia a la credibilidad. ¿Sí? También la terapia breve nos permite ideas y estrategias de cómo responder a problemáticas que en ocasiones pueden estar asociadas a las experiencias de abuso sexual, la ideación suicida, desregulaciones, comportamientos sexuales problemáticos o en general comportamientos dañinos que pueden ser compulsivos. ¿Cierto? También la terapia breve nos brinda algunas ideas de cómo trabajar cuando la alianza terapéutica puede estar interferida, ya sea porque trabajamos con familias, por ejemplo, para quienes trabajan en programas de protección, familias que han pasado por muchos programas, entonces hay como un desgaste institucional, o cuando las familias o los niños, niñas, adolescentes tienen miedo o evitan hablar de las temáticas que tienen que ver con abuso, con las experiencias traumáticas, de cómo abordar esa conducta de autoprotección, porque finalmente detrás del no querer hablar o evadir esas conversaciones hay un intento de protegerse, de no experimentar malestar, de tal vez no hacer pasar mal a otra persona de la familia que me importa, ¿sí? Etcétera. Entonces, pero hay estrategias de cómo afrontar cuando surge la evitación o el miedo a conversar, y también de cómo afrontar cuando en los contextos familiares lo que predomina son narrativas o mandatos de autosuficiencia, de ser fuerte, de ser invulnerable, de olvidarse, de callar la situación, de olvidarse de ella, ¿cierto? Porque muchas veces detrás de esos mandatos está la idea en los cuidadores de que eso va a ser bien, ¿sí? De que esa es mi forma de ayudar, como imponer esta idea, esta solución. Pero lamentablemente muchas veces esa propuesta de solución puede mantener algunas dificultades, ¿cierto? Y el desafío es cómo invitarles a pensar otras formas de contribuir a la recuperación de los niños, niñas y adolescentes. Bien, eso como algunas ideas, ¿ya? Pero en general quedarme con esto de que el trabajo con los cuidadores que acompañan a niños, niñas víctimas de abuso sexual es muy importante. No es solo la credibilidad, es la credibilidad, la protección, la contención de afecto, la mediación con los servicios o terapias de apoyo, el abrir temáticas intergeneracionales y también el reconocer su rol como mediadores de significado. Bien. Bueno, espero que haya estado interesante. Me pasé un poquito en los minutos. Bien. Adrián, ¿estás por allí? Sí, correctamente. Bueno, no es mucho más, pero estamos dentro del tiempo, así que no hay problema. Oye, bueno, Francisco, quiero primeramente agradecerte y también que veamos en el chat si es que hubiese alguna duda, alguna consulta, la podamos resolver. Un par de preguntas, si es que hay. Bueno, primeramente, acá estoy viendo muchos agradecimientos, muy interesante. Estaba leyendo yo. Alguien tenía una pregunta acá. En un momento, Ingrid puso, ¿es necesario llegar a una elaboración? Lo he escuchado que algunos terapeutas refieren que no es necesario elaborar para que la persona esté bien o que sea reparadora la terapia. No sé si eso fue en alguna parte de lo que tú relataste, si es que lo puedes extraer de ahí. Sí, sí. Sí, perfecto. Eso que menciona la compañía es súper relevante, ¿cierto? El fondo depende, bueno, primero ahí depende cómo entendemos el proceso de elaboración, porque hay modelos que dicen que la elaboración es algo contextual y relacional. ¿Ya? Y hay otros que hablan de la elaboración como algo más puntual, que puede ser narrativo, que puede ser simbólico, ¿cierto? Entonces, claro, ahí podemos hablar de elaboración ambientales contextuales que se basan en algo que llamamos experiencias contrastantes o correctivas. Eso es mucho lo que señalan los modelos de apego, el modelo de la terapia ambiental, ¿cierto? Hay otros modelos de elaboración que son más de carácter dialógico, como proponen las terapias cognitivo-conductuales, la terapia centrada en soluciones, las terapias narrativas, ¿cierto? Que se basan en construir significados, ¿cierto? O en sentidos que sean aliviadores. ¿Ya? Y hay otros modelos de elaboración que son más simbólicos, como los que propone la terapia de juego, la arteterapia. Entonces hay muchas formas de acompañar el proceso de elaboración. Lo importante es reconocer
con cuál de estas tres formas la persona o se siente cómoda y en cuáles se siente más preparada, ¿cierto? Y lo otro es recordar que la terapia en el abuso sexual y en general en situaciones traumáticas puede tener fases. Entonces, a veces hay una fase que es de protección y estabilidad. A veces hay una fase que va más allá de la protección y la estabilidad, que es de alivio de sintomatología. Y hay otra tercera fase que es de elaborar, integrar o resignificar. ¿Hasta dónde llegar? Va a depender, ¿cierto? Cuando trabajamos con adultos, llegaremos hasta lo que la persona en ese momento necesita. Hay personas que van a terapia con experiencias de abuso sexual, se logra estabilidad, se alivia sintomatología y dicen, gracias, esto me sirvió. Me- y nos despedimos y a lo mejor no volvemos a ver de ella hasta un año, 2 años después y regresan y es como que ahora quiero continuar, ahora quiero hacer eso que quedó, que siento que quedó pendiente o me gustaría descubrir cómo hubiese sido todo si hubiésemos explorado esos elementos. Con niños y niñas y adolescentes, por supuesto, su opinión es clave, pero también hay que explorar mucho si están las condiciones para llegar a modelos de resignificación narrativa, o nos vamos a quedar con los modelos más simbólicos, o nos vamos a quedar con lo más relacional ambiental. ¿Sí? Excelente. Bueno, algo rápido. Tres libros que puedas por ahí de repente recomendar, me preguntan aquí. ¿Algún libro asociado a la temática? ¿Dos o tres libros? ¿Te acuerdas de alguno? Sí, pero a ver, pensemos como algunos libros específicamente de abuso sexual. Pues, yo soy el profesor también del diplomado de trauma, entonces a veces como Sí. que ya ha ampliado la idea de violencia específica a modelos de trauma más, pero en general autoras, ¿ya? Yvonne Dolan es una tremenda autora para revisar siempre sobre Ujú. la fase, ¿cierto? No lo quise presentar, me hubiese costado también cómo uno puede adaptar el modelo de Dolan a los procesos de resignificación familiar, ¿ya? En trauma en general, dependiendo, los modelos de terapia narrativa son muy relevantes ahí los trabajos de Cheryl White, ¿ya? En terapia narrativa. Ya, ella tiene un libro que no sé, el nombre exacto no lo recuerdo, pero es terapia del abuso sexual. Además que a veces en español se traduce distinto, pero creo que le llamaron terapia del abuso sexual. Y es de Cheryl White, no de Michael White, de Cheryl White. Y ella también explora ahí mucho esto de los abordajes más narrativos y de las conversaciones terapéuticas, ¿ya? Porque obviamente a veces uno tiene que ser capaz también de diferenciar entre las conversaciones que van a ser terapéuticas de conversaciones que pueden ser retraumatizantes. ¿Sí? Y en la misma línea en general, más del abordaje de lo traumático, bueno, ahí siempre hay muchos autores que uno puede sugerir, pero ahí estoy pensando en alguno en particular sí. Ahí Germán está mostrando un libro también, ¿ya? Está aprovechando a pasar Vamos a ver. ahí, Germán, un libro. Que se llama Cambiar el pasado. Cambiar el pasado. Perfecto. Sí. Perfecto. Oye, bueno. Un lujo tremendo, Francisco, tenerte. Yo sé que tú estás con algunos periodos de descanso y siempre pasas muy ocupado, pero yo creo que las personas que estuvieron hoy día aquí o que van a ver después esta clase también, es un lujo lo que tú nos brindas y te agradezco muchísimo, como siempre, la posibilidad de que te podamos tener un ratito acá, de que podamos vernos, de podamos actualizar, que podamos empujar a otras personas a seguir profundizando más sobre este tema que es muy, muy valioso. Así que... Muchísimas, muchísimas gracias, Francisco. Ahí en el chat, después si querés te pones a mirar ahí todos los comentarios positivos para ti, porque bueno, obviamente sin duda es muy valioso lo que tú haces y por algo también estás ahí en la dirección del Diplomado de Trauma del Desarrollo. Así que muchísimas gracias y aprovecho a justamente agradecer también de manera personal a ti por todo lo que haces aquí para el instituto. Perfecto. Gracias, Adrián. Mira, me acordé de un artículo, ya que en general en español hay poquito escrito del trabajo con cuidadores, pero que se llama De la culpa a la responsabilidad. Es un artículo viejito de la Josefina Martínez, ya, y Sinclair, que habla de esto, de cómo trabajamos con las madres, sobre todo de niños, niñas que han vivido abuso sexual. ¿Ya? Ahí lo pueden buscar también. Perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. Vamos a parar entonces nuestra grabación hasta aquí. Y bueno, ahí te puedes quedar después leyendo si quieres. Y vamos a parar.